Hay días en que el tiempo parece pesar más de lo que realmente pesa, como si cada mañana despertaras con la sensación de que algo se ha perdido en el camino. Tus sueños de antaño ahora parecen lejanos, casi irreales, e incluso cuando tu cuerpo se mueve, algo dentro de ti permanece inmóvil, atrapado en la sensación de que ya pasó, de que lo que podría ser, ya no es. Hay un dolor que no grita, sino que consume, un cansancio que no se cura con descanso, un silencio que parece resonar con la pregunta que evitas: ¿aún hay tiempo para mí? Es fácil creer que somos consecuencia de nuestra historia, que lo que hemos vivido nos define, que la edad nos limita, que el pasado pesa mucho, que la genética nos determina. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si hubiera algo más allá? Un campo invisible que moldea tus posibilidades no por lo que sucedió, sino por cómo vibras ahora. Bruce Lipton, figura destacada en epigenética, nos muestra que el ADN no es una sentencia. De hecho, la biología responde al entorno, y el entorno más decisivo no es externo, sino interno. Son tus pensamientos, tus emociones, tu frecuencia vibratoria. Esto significa que la célula escucha tu vibración, que todo tu cuerpo responde a cómo te sientes, crees y esperas. Y si vibras miedo, si vibras frustración, si vibras derrota silenciosa, eso es lo que tu cuerpo entiende como realidad. Joe Dispenza amplía esta perspectiva al afirmar que nuestros cuerpos se vuelven adictos a las emociones del pasado. Esto crea un ciclo. Incluso si deseas algo nuevo, tu cuerpo te arrastra de vuelta a lo viejo. Es como si intentaras correr, con cadenas en los pies. Tu intención puede querer avanzar, pero tu vibración sigue anclada en el ayer. Imagina un termostato interno. Cuando cambias tu entorno externo, cambias de trabajo, de ciudad, de relación, sientes una mejora temporal, pero si no cambias tu temperatura vibratoria, todo vuelve a su antiguo patrón. Esto se debe a que tu sistema está programado para ese nivel emocional y recalibrará todo a tu alrededor hasta que la realidad coincida con tu vibración dominante. Por lo tanto, la verdadera transformación no comienza cuando tomas una decisión racional. Comienza cuando cambias a quien toma las decisiones, cuando conectas con la frecuencia silenciosa que subyace a tu identidad actual y la redefines, cuando dejas de intentar arreglar tu vida y empiezas a transformarte desde dentro. Este video no es solo otro intento de motivarte. No se trata de decir, puedes lograrlo. Es una invitación a un reencuentro más íntimo, una inmersión en tu interior, donde se encuentra la llave que abre las puertas que el mundo ha cerrado. Juntos, rasguemos los velos de lo que te limita, revelemos lo que se esconde tras las prisiones invisibles y sobre todo, recordemos con profundidad y verdad que puedes ir más allá, porque nunca fuiste solo lo que te sucedió. Eres el campo que puede transmutarlo todo. Hay un conflicto silencioso que nos habita a muchos. La mente dice que quiere cambiar. El corazón incluso susurra nuevos deseos. Pero el cuerpo permanece anclado en viejas reacciones, recuerdos olvidados, emociones no digeridas. Es como si una parte de ti siguiera adelante, mientras que otra se aferrara a un tiempo ya pasado. Y aún así, aún impera. Te despiertas con buenas intenciones. Te dices a ti mismo que hoy será diferente, pero de repente, sin darte cuenta, te encuentras repitiendo patrones que ya conocías bien. El mismo tipo de pensamiento, el mismo tipo de respuesta, la misma sensación de impotencia. Y por mucho que intentes explicar racionalmente lo que está sucediendo, la verdad es que tu vibración sigue estancada en experiencias que no has tenido el tiempo ni el apoyo para procesar. Esta es una de las formas más sutiles de encarcelamiento, cuando la frecuencia energética que llevas todavía sirve al pasado. Sigue repitiendo sin darte cuenta los códigos emocionales de otra época. Miedo, escasez, culpa, autodefensa. Todo esto vibra en silencio, incluso cuando ya no es necesario. Y como el universo responde a la vibración y no a la palabra, atraes de vuelta las mismas lecciones, los mismos espejos, los mismos límites. Esta disonancia entre intención y emoción es lo que bloquea la manifestación. Deseas cambio, pero vibras protección. Deseas prosperidad, pero vibras miedo a la pérdida. Anhelas amor, pero vibras miedo al abandono. Y el campo cuántico, que capta lo que eres, no lo que deseas, responde coherentemente a tu incoherencia interna. Por eso a menudo sientes que te esfuerzas mucho, pero no avanzas. Porque la frecuencia inconsciente, la que vibra sin tu permiso, es más activa que tus palabras, y hasta que esa vibración se reconozca y se transforme, el patrón continúa. Procrastinación crónica, esa sensación de que nada saldrá bien, baja autoestima que se manifiesta no con palabras, sino con decisiones. Es el cuerpo diciendo, seguimos en el mismo lugar. Es el sistema emocional diciéndote que aún no se siente lo suficientemente seguro para avanzar. Y aquí, quizás, es necesario hacer una distinción profunda. La frecuencia no es pensamiento. La frecuencia es emoción. La frecuencia es memoria viva. Es lo que tu campo emite incluso cuando no eres consciente de ello. Por lo tanto, la clave no es pensar diferente.
es sentir diferente, vibrar diferente, ser diferente por dentro antes de que la vida pueda reflejar esa diferencia en el exterior. El camino no es de fuerza, sino de conciencia, porque mientras tu frecuencia sirva al pasado, todo futuro será solo una repetición disfrazada. Y no naciste para repetir, naciste para crear lo nuevo. Hay programaciones tan profundas en nosotros que parecen verdades absolutas, no porque las eligiéramos conscientemente, sino porque las heredamos, las absorbimos en silencio. Se instalaron cuando ni siquiera sabíamos qué era la elección. Son frases, sensaciones, miradas, miedos y juicios que vinieron de lejos, y que ahora, sin darnos cuenta, moldean nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Bruce Lipton nos muestra que, hasta los 7 años, la mente humana opera en un estado altamente receptivo, casi hipnótico. Durante este periodo, todo lo que vemos, oímos y sentimos se absorbe como verdad. Es como si descargáramos archivos del entorno que nos rodea, y estos archivos a menudo provenían de personas que también intentaban sobrevivir, no vivir plenamente. Padres, abuelos, cuidadores que cargaron con su propio dolor, sus propias limitaciones, y quienes, sin querer, nos enseñaron que la vida se trata de miedo, esfuerzo, sacrificio y castigo. Así, sin darnos cuenta, crecemos intentando construir una nueva realidad con viejas herramientas. Anhelamos volar, pero llevamos alas heredadas de quienes nunca aprendieron a despegar del suelo. Y por mucho que queramos romper estos patrones, algo en nuestro interior aún se inclina ante las voces del pasado. ¿Cuántas veces has escuchado dentro o fuera de ti frases como: el dinero es difícil de conseguir, nadie es feliz en el amor, la vida es cara, quien sueña demasiado se frustra demasiado? Estas no son verdades, son creencias que se han convertido en reglas internas, reglas que ahora operan en tu subconsciente como un código oculto, determinando cuánto crees que mereces, puedes y eres capaz. Y lo más delicado de todo esto es que estas creencias no se manifiestan directamente, se esconden en las decisiones que no tomas, en los límites que aceptas, en la forma en que te saboteas sin darte cuenta. Son como sombras silenciosas que guían tu camino, incluso cuando crees que tienes el control. Reconocer esto no se trata de culpar a nadie. Se trata de liberación. Se trata de mirar con compasión la historia de tu familia, dándote cuenta de que muchos hicieron lo mejor que pudieron y aún así dejaron huella. Y ahora puedes transformar esas huellas en conciencia, en nuevos caminos. Hay sabiduría en identificar patrones repetitivos. Hay sanación en nombrar las frases que moldearon tu visión del mundo. Hay poder en preguntarte: ¿de quién soy yo? Porque solo cuando sabes qué programas, puedes empezar a reprogramar. Y la vida, finalmente, deja de ser una herencia. Se convierte en una creación. Hay un dolor silencioso que surge cuando sientes la necesidad de ocultar lo que realmente sientes. Cuando, en nombre de una espiritualidad idealizada, te ves obligado a sonreír incluso con el pecho apretado. A repetir afirmaciones mientras tu alma clama aceptación, a fingir ligereza mientras llevas un mundo dentro. Y todo esto en nombre de vibrar alto. Pero, ¿y si este intento de positividad en realidad te está alejando de tu sanación? ¿Y si el pensamiento demasiado positivo es solo una capa de pintura en una pared agrietada, hermoso por fuera, pero frágil por dentro? Existe un riesgo en la espiritualidad performativa. Transforma la emoción en apariencia, confunde represión con elevación. Enseña que sentir tristeza es un fracaso, que dudar es falta de fe, que mostrar vulnerabilidad es señal de debilidad. Y en esta lógica, el sufrimiento deja de ser un proceso y se convierte en un problema que debe ocultarse. Pero el universo no responde a tu apariencia, responde a tu frecuencia. Y si detrás de él estoy agradecido hay un dolor indeseado, el campo vibratorio capta el dolor, no la frase, porque la energía no miente, solo refleja la verdad. Los pensamientos positivos son semillas, pero ninguna semilla crece en tierra seca. Sin el agua de la verdad emocional, sin aceptar lo que duele, sin la humildad de reconocer que aún estás en el camino, no hay tierra fértil, y así intentas forzar la flor a florecer, sin darte cuenta de que la raíz ni siquiera ha tocado la tierra. Se necesita mucha más fuerza para sentir que para ocultar, mucho más coraje para aceptar la propia sombra que para intentar iluminarla con palabras bonitas. Y a menudo el salto cualitativo no ocurre cuando afirmas una nueva realidad, sino cuando abrazas profundamente la realidad que ya existe en ti. La verdadera espiritualidad no es una actuación, es presencia, es permitirte ser pleno, con luces y sombras, y desde esa plenitud, comenzar a vibrar algo nuevo, no como alguien que finge, sino como alguien que se transforma, porque el universo no quiere un personaje, quiere que tu verdad vibre con valentía. A veces lees un libro transformador, escuchas una frase profundamente conmovedora y decides con convicción que vas a cambiar.
y por un tiempo incluso sientes que algo empieza a cambiar. Pero poco después, todo vuelve a la normalidad, como si la decisión no hubiera sido lo suficientemente firme, como si algo en tu interior no te hubiera escuchado. Joe Dispenza ofrece una explicación convincente de este fenómeno. Tu cuerpo es una extensión de tu mente emocional. No olvida lo que sientes, incluso si tu mente racional quiere seguir adelante. Tu cuerpo almacena memorias químicas, respuestas automáticas, reacciones condicionadas por años o décadas de repetición emocional. Y hasta que se reacondicione, seguirá enviando señales que contradicen tu nueva intención. Por eso tanta gente intenta cambiar de opinión, pero siguen vibrando en el mismo campo, porque el cuerpo sigue reaccionando con miedo, sigue contraído. Sigue esperando lo peor, incluso cuando la mente le dice lo contrario. El campo electromagnético que emites al universo no proviene únicamente de tus pensamientos, proviene de la unión entre pensamiento y emoción, entre mente y cuerpo. Y si esta unión está desalineada, el mensaje que envías es incoherente. Piensas con luz, pero vibras con tensión. Pides amor, pero irradias una actitud defensiva. Deseas abundancia, pero transmites ansiedad. Esta desalineación es sutil pero decisiva, porque el universo no responde a tu deseo, responde a tu coherencia. Y la coherencia ocurre cuando lo que piensas, sientes y vibras está en armonía. Para comenzar este reacondicionamiento, no se necesita ningún ritual complejo. Lo que se requiere, de hecho, es presencia. Es la decisión de detenerse un momento y sintonizar el cuerpo con una nueva frecuencia. Respira profundamente y deja que el aire te traiga una imagen de seguridad. Siente la tensión en tus hombros y deja que se disuelva con la exhalación. Lleva un símbolo de paz a tu cuerpo, incluso si aún hay caos a tu alrededor. Y repite esto día tras día, hasta que tu cuerpo empiece a reconocer que es seguro vibrar de forma diferente, que es posible abandonar el estado de supervivencia y entrar en el estado de creación. Esta reconexión entre el cuerpo y la intención es el punto de inflexión, porque cuando el cuerpo comprende la nueva emoción, el universo también empieza a escucharla. No todas las cárceles tienen barrotes. Algunas están hechas de historias, de frases que has repetido en tu interior durante tanto tiempo que han llegado a definir quién crees ser. Soy así porque la vida me hizo así. Ya no espero nada para no decepcionarme. Después de todo lo que he pasado, no hay forma de cambiar. Y sin darte cuenta, este dolor que una vez fue circunstancia, se ha convertido en identidad. El dolor, por muy incómodo que sea, puede ofrecer algo peligroso: familiaridad. Se convierte en un territorio familiar, una zona donde, incluso con dolor, sabes cómo moverte. Es allí donde recibes atención, justificas tus decisiones y te proteges de intentarlo y fallar. Se convierte en un escudo, y los escudos, por pesados que sean, brindan una sensación de seguridad. Pero esta seguridad tiene un precio: el precio de quedarse quieto, el precio de no permitir algo nuevo, el precio de confundir quién eres con lo que has vivido. Existe un miedo muy sutil, pero profundo, a prosperar, a ser feliz, a tener éxito. Porque si eso sucede, ¿qué haces con tu pasado? ¿Cómo sigues perteneciendo a un entorno donde todos aún cargan con dolor? ¿Cómo justificas tus viejas decisiones? ¿Cómo mantienes la ligereza después de identificarte con la pesadez durante tanto tiempo? La mente puede decir que quiere libertad, pero si el corazón aún cree que necesita el dolor para ser quien es, te sabotearás. Atraerás situaciones que reforzarán esta personalidad. Seguirás reconociéndote solo en las sombras. Perpetuarás el ciclo no por falta de deseo, sino por apego excesivo. La metáfora es simple pero profunda. Una prisión con barrotes abiertos. Eres libre de irte, pero aún crees que debes quedarte. Aún sientes que el sufrimiento es una especie de fidelidad al pasado, que cambiar es traicionar la propia historia. Y así lo nuevo no encuentra espacio, porque hay un apego inconsciente al viejo yo. Pero hay una salida que no niega tu dolor ni borra tu historia. Al contrario, lo honra, lo integra, transforma las cicatrices en sabiduría. Es entonces cuando empiezas a construir una nueva identidad vibracional. No una que excluya lo que fue, sino una que reconozca: soy mucho más que lo que me sucedió. Y es en este momento que el campo empieza a cambiar, porque el universo responde a quién eres ahora, no a lo que has sufrido ni a lo que has perdido, sino a lo que eliges vibrar. A pesar de todo, hay una emoción que corroe silenciosamente el alma, paraliza proyectos, distorsiona percepciones y envenena los días más prometedores. Camina junto al arrepentimiento, pero es más pesado. Se asemeja a la responsabilidad, pero no aporta poder. Se llama culpa, y detrás de ella casi siempre se esconde el autocrítico. La culpa tiene la capacidad de mantenernos atrapados en viejas versiones de nosotros mismos.
Nos dice, en el fondo, que no merecemos ir más allá, que debemos pagar por lo que hicimos o dejamos de hacer, que hasta que no hayamos sufrido lo suficiente, no estaremos listos para ser felices. Y esta lógica, aunque a primera vista parezca justa, es profundamente destructiva. Desde una perspectiva vibracional, la culpa es una de las frecuencias más densas que un ser humano puede portar. Constriñe el campo, cierra posibilidades y aleja las sincronicidades, porque alimenta la idea de que aún le debes algo al pasado, y así, pase lo que pase, te auto-boicotearás para mantener esta deuda activa. En neurociencia, la culpa activa los mismos circuitos cerebrales que el castigo. El cuerpo interpreta esta emoción como una amenaza constante, y cuando esto sucede, todo el sistema entra en un estado de defensa. Empiezas a atraer experiencias que refuerzan esta autopercepción, no porque merezcas sufrir, sino porque crees que lo necesitas. El ciclo se perpetúa: culpa, castigo, repetición. Pero, ¿y si la culpa no es una señal de que has actuado mal, sino una invitación a sanar algo más profundo? ¿Y si te muestra que hay un lugar dentro de ti que aún no has aceptado? ¿Y si el juicio que te haces es en realidad un legado emocional de viejos patrones que ahora puedes transmutar? Hay una imagen simbólica que nos ayuda a acceder a esta transformación: el altar del perdón vibracional. Un espacio interior donde puedes depositar gradualmente lo que cargas como errores, fracasos o deficiencias. Un espacio donde el dolor no se niega, sino que se acepta, donde el peso de la culpa regresa al flujo de la conciencia y se reinterpreta como aprendizaje. En este altar, no necesitas justificarte ni disculparte sin parar. Simplemente mírate con compasión, con la misma ternura que ofrecerías a un niño que se cae al intentar caminar. Porque, de hecho, eso es lo que hiciste, lo intentaste. Y intentarlo siempre es un acto de valentía. El verdadero perdón no se trata de olvidar, se trata de soltar, se trata de reconocer que ya no eres quien cometió el error, y que el sueño que te espera necesita una nueva frecuencia para hacerse realidad. Una frecuencia donde la culpa ya no gobierne, donde el amor propio vuelva a ser la fuerza principal en tu campo. Vivimos en una cultura que idolatra la velocidad, que valora lo inmediato, que mide el éxito por la prisa, que confunde la urgencia con la importancia, y poco a poco, nos están enseñando a creer que si algo no sucede rápidamente es porque va mal. Pero la naturaleza, esa gran maestra silenciosa, nos enseña lo contrario. Nos muestra que la verdadera manifestación respeta los ciclos y que el tiempo del alma no es lineal, es vibracional. Greg Braden nos recuerda que el tiempo divino no sigue la lógica del reloj, responde a la coherencia del campo. Y el campo solo se abre cuando hay madurez vibracional, cuando lo que deseas está en armonía con lo que sientes, cuando lo que deseas está listo para ser sostenido por la persona en la que te has convertido. Observa el bambú chino. Durante sus primeros años de vida no crece fuera de la tierra. No se ve ni un centímetro, ni una sola hoja, ni una sola señal, pero bajo tierra sus raíces se expanden profundamente, se preparan para soportar la altura que vendrá, porque el bambú, cuando finalmente emerge, crece metros en tan solo unas semanas, pero este crecimiento solo es posible gracias al tiempo silencioso e invisible de la preparación. Lo mismo ocurre con tus sueños, puede que nada esté floreciendo todavía. Todo puede parecer estancado, pero en el fondo estás echando raíces, estás fortaleciendo estructuras emocionales, redefiniendo patrones, madurando tu vibración. Y esto, aunque no lo parezca, ya es manifestación. La prisa nace del miedo, el miedo a no llegar, a no lograr, a no ser digno. Pero cuando te alineas con el ritmo de la naturaleza, descubres que todo lo verdadero florece al ritmo justo, ni antes ni después. La ansiedad, que tan a menudo te distrae del presente, es señal de desajuste con el campo, porque el presente no es la ausencia de movimiento, es la presencia de la confianza. Es saber que lo tuyo no depende de la prisa, sino de la coherencia. La naturaleza no apresura sus flores, las prepara, y tú, como parte de ella, también necesitas tiempo, tiempo para sanar, tiempo para sentir, tiempo para crecer desde dentro. Y cuando todo esté listo, lo invisible se hará visible, no por arte de magia, sino por mérito vibracional, porque el universo te da lo que puedes sostener, y sostener algo bello requiere raíces profundas. Hay una especie de cansancio que no proviene del cuerpo, sino de la repetición silenciosa del mismo estado emocional. Es como si, por dentro, todo estuviera congelado en el tiempo. Las experiencias cambian, los días pasan, pero sigues vibrando la misma emoción que hace años, la misma angustia, el mismo miedo, la misma expectativa de que algo salga mal. Y sin darte cuenta, esta emoción se convierte en el telón de fondo de tu existencia. A menudo, este estado vibratorio se vuelve tan habitual que ya no se percibe, se vuelve parte de tu normalidad. Y ahí radica el desafío. ¿Cómo romper con una frecuencia que ya ni siquiera percibes? ¿Cómo romper con una vibración que se ha convertido en tu zona de confort?
El primer paso es mirar honestamente hacia adentro y preguntarse ¿cuánto tiempo llevo vibrando con la misma emoción dominante? No como alguien que se acusa, sino como alguien que se observa con claridad. ¿Cuánto tiempo llevas luchando? ¿Cuánto tiempo llevas vibrando con anticipación? ¿Cuánto tiempo llevas conectando más con el miedo que con la confianza? La neurociencia nos ofrece un camino, el choque vibracional. Una ruptura consciente de los patrones automatizados, pequeñas interrupciones en el flujo habitual de tu rutina, tus pensamientos, tu forma de sentir, porque el cerebro, y en consecuencia tu vibración, se reconfigura cuando lo sorprendes con algo nuevo, algo que no se ajusta a sus expectativas. Cambiar de frecuencia no significa realizar grandes revoluciones externas, significa desencadenar microtransformaciones internas, un sonido que nunca has escuchado, un aroma que evoca un recuerdo diferente, una conversación inusual, una decisión simbólica, un cambio en el entorno. Todo esto puede ser una invitación a romper la inercia emocional. La repetición por sí sola fortalece lo ya existente, pero la repetición combinada con el elemento sorpresa crea nuevas conexiones, y así es como surge la neuroplasticidad vibracional. Cuando empiezas a enseñarle a tu cuerpo y a tu mente que existen otros caminos, otros estados, otras posibilidades de ser. No tienes que cambiarlo todo, pero sí necesitas empezar a vibrar de forma diferente en algún momento. Crea un nuevo ritmo, una nueva banda sonora interna, porque la vibración se mueve con el estímulo. Y cuando se mueve, todo a su alrededor empieza a responder. No por obediencia, sino por resonancia. El universo no necesita más esfuerzo de tu parte. Necesita una nueva señal. Y esa señal solo puede surgir cuando decides salir del modo automático. Cuando dejas de vivir por inercia y empiezas a vivir por elección. Elección vibracional. Elegir ser nuevo. Incluso dentro de la misma historia. Hemos llegado al final de un viaje que, en realidad, es solo el principio, porque todo cambio verdadero comienza cuando reconoces que no estás limitado por nada que no pueda transformarse. Tus limitaciones, por muy reales que parezcan, son simplemente programas vibratorios en bucle. Repeticiones emocionales que han creado una especie de realidad paralela, no porque sea lo único que existe, sino porque es todo lo que has estado emitiendo hasta ahora. Bruce Lipton ya nos ha demostrado que la biología responde al entorno vibracional, no solo al ADN. Esto significa que tus células, tu cuerpo, tu salud y tu experiencia vital son sumamente sensibles a lo que sientes, a lo que crees, a lo que vibras en silencio cuando nadie te observa. Y como enseñó Neville Goddard, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo que vibra en tu interior tiene más poder que cualquier deseo, porque el deseo solo se hace realidad cuando encuentra un hogar en un estado de ser compatible. El sentimiento es un imán, la emoción es un campo creativo, la realidad es un espejo. Imagina por un momento que tu vida es una emisora de radio. Si quieres escuchar una canción diferente, no tiene sentido quejarse de lo que suena. Necesitas cambiar de frecuencia. Y para cambiar de frecuencia, necesitas cambiar quién la sintoniza. No cambies lo que quieres, sino lo que asumes. Esta es la invitación final. En lugar de buscar más técnicas, más promesas, más fórmulas, empieza a cultivar nuevos estados de ser. Empieza a hacer, en tu interior, lo que te gustaría ver manifestado en el exterior. Y esto no requiere prisa, requiere verdad, consistencia vibratoria, coraje para abandonar la vieja identidad y humildad para renacer energéticamente. No necesitas perseguir tu sueño. No está lejos, no está ahí fuera. Está en una vibración diferente a la tuya, en un estado de conciencia diferente, más elevado, más coherente, más cercano a tu esencia. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿quién eliges ser? ¿Qué frecuencia eliges habitar? ¿Qué realidad estás listo para co-crear? Porque cuando cambias por dentro, el universo no tiene elección. Responde, refleja, se manifiesta, no como magia, sino como consecuencia natural de un nuevo ser que vibra con una nueva verdad.